Buenos días, sean bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Paredes y hoy les voy a hablar sobre la semiología en el sistema nervioso, principalmente basándonos en el estudio del octavo par craneal o el nervio vestíbulo coclear. Muy bien, en cuanto a las características generales del nervio vestíbulo coclear o del octavo par craneal, es que lo vamos a caracterizar principalmente como un nervio craneal sensitivo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que su principal función va a ser la de llevar la información recibida en los órganos receptores, ¿sí? En los órganos sensoriales, hacia los centros superiores donde va a ser interpretada esta información. Por lo tanto, funciona de enlace entre el receptor, ¿sí? Y los centros superiores. Entonces, entre las cosas más características o lo más resaltante de este nervio es que está constituido por dos componentes. Va a ser un componente coclear y un componente vestibular. Eso va a dar origen, ¿sí?, a que tanto el componente coclear como el vestibular tienen cada uno una rama nerviosa que va a dar luego origen correspondientemente al nervio vestíbulo coclear con la unión de estas dos ramas. Lo importante es que estas dos ramas llevan información diferente, es decir, el nervio vestíbulo coclear lleva dos tipos de informaciones diferentes. En cuanto a la rama coclear, principalmente va a ser la encargada de la audición, de llevar la información auditiva, ¿sí? En cuanto a la vestibular, va a ser la encargada de la percepción o la información correspondiente al movimiento, es decir, los desplazamientos, tanto en el sentido vertical, horizontal, de rotación de la cabeza, lo que va a contribuir tanto en el equilibrio como la dirección de la mirada, e incluso en la posición de la cabeza y la propiocepción. Lo veremos más adelante con tanto las vías como la manera de explorar cada una de estas ramas. Bien, en la primera imagen, como podemos ver, vamos a ver una imagen del oído interno, ¿sí? En este caso, el laberinto membranoso, ¿sí? Recuerden que el oído interno se va a dividir en la cóclea, ¿sí?, y en el vestíbulo con los conductos semicirculares. De la cóclea es donde va a originarse la rama coclear del nervio vestíbulo coclear, y del vestíbulo y de los conductos semicirculares es donde va a iniciar la rama y con los nervios vestibulares para formar la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, que lo veremos más adelante. En la segunda imagen podemos ver acá una vista de la cóclea, ¿sí? Acá podemos ver el vestíbulo tenemos acá la rama coclear y la rama vestibular con, como vemos acá, el ganglio de Scarpa. Bien. Muy bien. En cuanto a las referencias anatómicas del nervio vestíbulo coclear, debemos ubicarnos principalmente en la ubicación del oído interno, ¿sí? Como sabemos, este se ubica en la fosa posterior del cráneo, específicamente en la región petrosa del temporal, ¿sí? Acá podemos ver la vista de tanto la cóclea como el vestíbulo y los canales semicirculares. Esto es importante porque cada rama, ¿sí?, van a confluir tanto la rama coclear como la rama vestibular para ingresar por el meato auditivo interno, ¿sí?, acompañado del nervio facial. Acá podemos ver, este sería el nervio facial, la rama vestibular y la rama coclear del octavo par, el nervio vestíbulo coclear. La segunda imagen, rápidamente, vemos las estructuras que se encargan o que intervienen en la conformación de todo el sistema auditivo, desde el pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, el martillo, yunque y estribo, ¿sí?, del oído medio. Y luego tenemos las estructuras del oído interno, que van a ser la cóclea, donde se origina la rama coclear, y
el vestíbulo, que es donde se va a originar la rama vestibular, ingresando, como les mencioné, con el nervio facial por el conducto o el meato auditivo interno hacia el cráneo propiamente dicho, para luego hacer conexiones en el tallo. Muy bien. En cuanto a la ubicación en el tallo cerebral, el nervio vestíbulo coclear se va a ubicar en el surco bulboprotuberancial. Como vemos acá, que sería la protuberancia, ¿sí? Que sería el bulbo raquídeo. Y va a estar acompañado, como vemos acá, este sería el sexto. El séptimo par craneal va a tener medialmente al séptimo par al nervio facial, recuerden que ingresaba con él por el meato auditivo interno, y en una porción más lateral, ¿sí? Más externa, va a tener al nervio glosofaríngeo. Por lo tanto, este que vemos acá sería el nervio vestíbulo coclear, ubicado en el surco bulboprotuberancial, como les mencioné. Muy bien. Como les mencionaba, el nervio vestíbulo coclear lleva dos tipos de información de dos naturalezas diferentes. La proveniente de la rama coclear y la de la rama vestibular. ¿Sí? Es importante conocer la vía que siguen ambas informaciones, que son diferentes, y saber cuáles son las estructuras anatómicas que intervienen en dichas vías, ya que para realizar un correcto diagnóstico clínico es necesario conocer dónde se hacen los relevos de la información y qué estructuras están implicadas para que al momento de explorarlo podamos llegar a un diagnóstico correcto. Por lo tanto, haremos un breve repaso de ambas vías. En esta diapositiva vamos a comenzar hablando de la vía coclear o la vía auditiva. Bien, nos ubicamos rápidamente, este sería el oído interno. En cuanto a la vía coclear, ¿sí? Vamos a tener nuestros receptores en el caracol, ¿sí? Nuestros receptores van a ser los del órgano de Corti, ¿sí? Que van a estar en contacto con las prolongaciones centrífugas de nuestra primera neurona, que va a estar ubicada, su soma neuronal va a estar ubicado en el ganglio espiral o el ganglio coclear. Este ganglio espiral, ¿sí? Con las neuronas bipolares, van a ser neuronas bipolares que, como les mencioné, tendrán su prolongación centrífuga con los receptores en el órgano de Corti, y luego van a tener las prolongaciones centrípetas hacia el tallo cerebral. Luego nuestra segunda sinapsis, ¿sí? Nuestra segunda neurona va a estar ubicada a nivel de los núcleos cocleares ubicados en el bulbo raquídeo, ¿sí? Vamos a tener dos núcleos, los núcleos cocleares anteriores y los núcleos cocleares posteriores. Allí estará nuestra segunda neurona y nuestra primera sinapsis. Bien, las prolongaciones de esta segunda neurona, de los núcleos cocleares, tanto anteriores como posteriores, son peculiares porque, a diferencia de otras vías, estas poseen un gran entrecruzamiento contralateral. Es decir, tanto de los núcleos anteriores como posteriores pueden dirigirse y ascender por vía ipsilateral o cruzar la línea media y ascender por el lado contralateral. Ascenderían por la banda del lemnisco lateral hacia los colículos tanto inferiores como superiores a nivel del mesencéfalo. Bien, antes de continuar, esto es importante, es muy importante conocerlo, ya que cuando un paciente llega a consulta, ¿sí? Y presenta sordera de un solo lado, es decir, una sordera monoural, se puede descartar la presencia de alguna lesión a nivel central, es decir, a nivel de tallo, porque usualmente la sordera monoural se presenta cuando hay afectación tanto del oído externo, medio o interno, pero gracias a este entrecruzamiento, si la falla fuese central, la sordera no va a ser unilateral, es decir, que debería ser en ambos lados. Esto es importante tomarlo en cuenta al momento de examinar al paciente para poder localizar dónde está la lesión. Recuerden que es importante el entrecruzamiento contralateral
de las prolongaciones de la segunda neurona a nivel del tallo. Entonces, ya lo dijimos, vamos a ascender por los lemniscos, por las bandas de los lemniscos laterales hacia los folículos, tanto inferiores como superiores en el mesencéfalo, que luego van a ascender hacia los cuerpos geniculados mediales, el cuerpo geniculado medial en el tálamo, ¿sí? Y luego la última y cuarta neurona se va a ubicar en la corteza temporal primaria, ¿sí? En la corteza auditiva primaria, perdón, a nivel del lóbulo temporal, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Entonces, rápidamente, primera neurona en el ganglio espiral, segunda neurona en los núcleos cocleares, importantísimo el entrecruzamiento y el ascenso ipsilateral como contralateral de la información por ambos lados. A nivel de tallo encefálico llegamos a los folículos inferiores y superiores, luego se hace sinapsis en tálamo y por último en la corteza auditiva primaria. De igual forma, pueden hacer sinapsis también neuronas tanto en el núcleo olivar superior como en el núcleo del lemnisco lateral, ¿sí? Estas dos conexiones también son importantes debido a los reflejos auditivos, el movimiento de reflejo de cabeza y ojos. Bien, esto es un breve repaso entonces de la vía coclear. Continuamos. Muy bien, comenzamos ahora rápidamente con la vía vestibular. Recordemos, acá podemos ver una imagen del oído interno. Sí, en este caso nuestros receptores, es importante recordar, van a estar tanto en el vestíbulo como en las crestas ampulares con los canales semicirculares. En cuanto a los receptores ubicados en el vestíbulo, van a estar dados, recordemos que está ubicada la mácula con el sáculo y el utrículo. Ellos están encargados de captar y transmitir información cuando nuestro cuerpo se desplaza en el plano tanto horizontal como en el plano vertical, en procesos cuando hay aceleración o desaceleración, ¿sí? En este plano. Además, ellos están encargados de contribuir y llevar la información para mantener el equilibrio estático. De igual forma, los segundos receptores están ubicados, como les mencioné, en las crestas ampulares de los canales semicirculares. Son 3 canales semicirculares, lateral, medio y posterior, ¿sí? Esto es importante diferenciarlos de los primeros que les mencioné porque estos receptores están encargados cuando envían información cuando se genera movimiento de rotación de la cabeza, ¿sí? Y contribuyen al equilibrio dinámico. Entonces, rápidamente, el vestíbulo, utrículo y sáculo, equilibrio estático, y las crestas ampulares con los canales semicirculares con rotación de la cabeza y equilibrio dinámico, ¿sí? Bien, entonces, a partir de allí vamos a tener el contacto de los receptores con las prolongaciones centrífugas de nuestra primera neurona, ¿sí? Formando la rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear. El soma de nuestra primera neurona va a estar ubicada en el ganglio de Scarpa o en el ganglio vestibular, este que vemos acá en esta imagen. Entonces, tenemos una neurona bipolar igual que en la vía coclear y las prolongaciones ahora centrípetas se van a dirigir hacia el tallo cerebral, donde vamos a realizar la primera sinapsis, ¿sí? Y vamos a contactar la segunda neurona. Al llegar al tallo cerebral, ya sería esto el nervio vestíbulo coclear propiamente dicho, hace contacto en los núcleos vestibulares, que se dividen en una porción superior, como vemos acá, una porción inferior, media y lateral. A partir de allí, esas conexiones, esas sinapsis van a tener múltiples destinos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a nombrar 4 en este caso que tienen más relevancia clínica.
El primer núcleo, el núcleo superior, va a ascender hacia los folículos inferiores y superiores, ¿sí? Como vemos acá, y va a ser conexión tanto en tálamo como en la corteza cerebral. La segunda conexión, ¿sí? Va a ser a partir de la porción inferior o los núcleos inferiores de este complejo vestibular y va a estar dirigida hacia el cerebelo, hacia los núcleos, hacia el flóculo y el nódulo. Esta es la que está coloreada en azul. Recuerden que es el archicerebelo y es el encargado principalmente de todo lo que es la función del equilibrio, ¿sí? Esta que vemos acá en azul, eh, la región del flóculo y del nódulo, núcleos del fasciculus o del techo, y es archicerebelo equilibrio, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, recuerden el equilibrio, la información del equilibrio enviada también por los receptores, es decir, del movimiento, contribuye y trabaja en conjunto con el cerebelo, es decir, que hay una conexión bidireccional entre ellos. La tercera conexión que se realiza con los núcleos vestibulares va a ser con los núcleos oculomotores, tanto el 6, como vemos acá, ubicado en puente, y el número 4, el troclear, y el tercer, par craneal, el oculomotor común. ¿Sí? Como vemos acá, los nervios de estos músculos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando hay fallas centrales, ¿sí? O una lesión central, es importante poder diferenciarla de una periférica porque se produce nistagmus. Nistagmus, como vimos en los seminarios anteriores, es el movimiento anormal del globo ocular. Por lo tanto, cuando hay lesiones tanto centrales, incluso periféricas, se puede producir nistagmus. Y esta es la explicación, lo veremos más adelante cuando hagamos la revisión semiológica del por qué se produce el nistagmus, tanto por lo menos en lesiones vestibulares centrales o periféricas, cuando también se quiere evaluar vértigo. Lo veremos más adelante. Y por último, la última conexión que mencionaremos es a partir de los núcleos, de la región de los núcleos laterales de este complejo vestibular, que van a ir hacia la médula. ¿Sí? En médula van a estar encargados de mantener, de inervar tanto todos los músculos erectores, ¿sí? Como los músculos erectores de toda la espalda y del cuello, ¿sí? Esto nos ayuda a mantener también el equilibrio y la postura, como les mencionaba. Una de las principales funciones de este nervio era, además de la percepción del movimiento, era la del mantenimiento de la postura y el equilibrio. Entonces ya vemos que tanto con su relación con el cerebelo y con la médula nos permite dar estas funciones. No olvidemos también, es importante recordar la conexión con los núcleos, con los nervios oculomotores. Muy bien, entonces comenzamos con la exploración del octavo par craneal propiamente dicho. De igual forma, como dividimos tanto el preámbulo anatómico y fisiológico, lo vamos a dividir en cuanto a la exploración, ya que es diferente tanto de la rama coclear como de la rama vestibular. Para la rama coclear vamos a iniciar siempre con la prueba de sonido, ¿sí? Y a partir de los resultados que nos arroje la prueba de sonido se pueden proceder a pruebas complementarias, tanto el test de Riné como el test de Weber. Para estas dos pruebas se va a utilizar un diapasón de 256 a 512 Hz. En cuanto al estudio de la rama vestibular, se va a explicar el test de impulso de la cabeza, maniobra de Dietz-Halbrecht, prueba de Romberg, prueba de Babinski-Weil y la prueba de Unterberger. Lo veremos en su respectivo momento.
Bien, evaluación de la rama coclear. Recordemos que la rama coclear es la encargada de la audición. Muy bien, la primera prueba que vamos a utilizar, como les mencioné, para el- las, las maniobras del estudio de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear, consiste en pedirle a la paciente, ¿sí? Ella va a estar sentada frente a la camilla, se le va a pedir que cierre los ojos, el experimentador va a estar frente a ella y luego va a disponer sus manos a los lados de los conductos auditivos externos, aproximadamente unos 10, 12, 15 centímetros, ¿sí? En los cuales va a generar un sonido de roce entre sus dedos, o puede utilizar también un trozo de papel que genere un sonido muy bajo, y el paciente debería ser capaz de escucharlo y determinarlo. Primero se realiza sonando ambas manos al mismo tiempo, simultáneamente, y luego se va a alternar tanto la mano derecha como la mano izquierda sin que el paciente sea capaz de determinar visualmente cuál es la mano. Debe ser capaz de distinguir eh, nada más escuchando cuál es la mano que está sonando. Sí, otra forma de realizar la prueba de sonido es que el experimentador se sitúe detrás de la paciente a unos 60 centímetros de ella aproximadamente, y eh, este va a susurrar a una amplitud baja, va a hacer un sonido muy bajo, y el paciente debe ser capaz de escucharlo y determinar lo que el experimentador está mencionando. Por lo tanto, vamos a proceder al video. Podemos ver al experimentador coloca las manos a ambos lados del conducto auditivo externo y realiza el roce de las manos. La paciente debe ser capaz de distinguirlo con los ojos cerrados. Muy bien. Ahora, si existe una... Muy bien. En cuanto a los resultados que podemos determinar y que ahora debemos profundizar al tener una falla en la prueba de sonido, es que ahora debemos distinguir si la hipoacusia que presenta la persona es conductiva o sensorineural, es decir, de percepción. La diferencia entre ambas es que la conductiva se basa en lesiones o fallas en el conducto auditivo externo, ¿sí? En el oído externo y en el oído medio, a diferencia de la de percepción, en la cual la hipoacusia se genera por problemas tanto del nervio coclear como del oído interno, ¿sí? De la región de la porción nerviosa y de los receptores, por lo menos una lesión en el órgano de corte. Por lo tanto, procederemos a las siguientes maniobras. La primera en la que vamos a proceder va a ser el test de Weber. Como vemos, se utiliza el diapasón, como les mencioné, de 256 a 512 Hz, son los más comunes. El experimentador lo va a golpear en la región superior, lo va a hacer vibrar, y este lo va a colocar sobre el vértex de la paciente, sobre un punto equidistante entre ambos conductos auditivos externos. Y se le va a preguntar si le escucha o lo percibe más de un lado que del otro. Veamos el video. El experimentador golpea el diapasón y lo coloca en el punto equidistante, y se le va a preguntar si lo escucha de más de un lado que del otro. Si el paciente lateraliza el, el sonido o el test de Weber, es decir, que percibe que lo escucho más de un lado que del otro, se va a denominar la prueba como un Weber lateralizado hacia el lado en la que el paciente lo indique. En el caso de una lesión o de una hipoacusia de conducción, se va a deber a fallas, como les mencioné, en el conducto auditivo externo y en el oído medio, ya que en este caso la, la vibración va a ser, es decir, la transmisión del sonido
y de la vibración va a ser más eficiente a través del hueso que la acústica, es decir, por las ondas de sonido, por lo que el lado afectado va a ser donde el paciente escuche más fuerte. A diferencia de la hipoacusia sensorineural, el lado afectado, ¿sí? El lado donde se encuentre la lesión, se va a escuchar menos, porque no va a ser capaz de distinguir y de percibir las vibraciones en ese lado por fallas nerviosas. Muy bien, ahora el test de Riné, en el cual con el diapasón, de igual forma, el experimentador lo va a hacer vibrar y lo va a disponer sobre la apófisis mastoides de la paciente. Se le va a preguntar hasta qué punto deja de sentir la vibración, y cuando ella le indique, rápidamente el experimentador va a colocar el diapasón, la cabeza del diapasón, sobre o al frente del conducto auditivo externo, y será normal la prueba si la paciente puede escucharlo, y el doble de tiempo que al disponerlo sobre la apófisis mastoides. Lo normal es que le escuche el doble de tiempo, lo que se va a considerar como un test de Riné positivo. En el caso de que la paciente no pueda percibirlo eh, al colocar el diapasón frente al conducto auditivo externo, se considerará como un test de Riné negativo. Eso significa que hay una falla y una hipoacusia, lo veremos más adelante. Veamos el video. El experimentador hace vibrar el diapasón, lo dispone sobre la apófisis mastoides, se le pregunta cuándo deja de percibir la vibración, ahí ella indica, se mueve rápidamente y debería percibirlo como le indicó la paciente. Se realiza ahora del lado contrario de igual forma, hasta que indique. Ahí indicó que dejó de percibirlo y luego se moviliza hacia el lado del conducto auditivo externo. Bien, cuando tenemos una lesión de conducción, ¿sí? Una hipoacusia de conducción, al colocar el diapasón sobre la apófisis mastoides, ¿sí? el paciente va a percibir el sonido o la vibración muy fuerte sobre ese lado. Pero cuando se coloca sobre el conducto auditivo externo, no va a ser capaz de percibirlo, ya que no es posible que las ondas viajen a través del oído externo, ya sea que haya una lesión en el conducto auditivo externo, puede ser incluso por la acumulación de cerumen o lesión de la cadena de huesecillos en el oído medio, que no permita la transmisión y el movimiento de las ondas para estimular los órganos receptores sensoriales. Esto sería en el caso de una hipoacusia de conducción. Ahora bien, si nos referimos a una hipoacusia sensorineural, se le va a colocar al paciente en Riné sobre la apófisis mastoides, ¿sí? Y lo va a percibir de una manera muy baja, ¿sí? A diferencia del oído sano. De igual forma, al colocarlo sobre al lado del conducto auditivo externo, de igual forma se va a percibir una hipoacusia del mismo modo que cuando se tenía sobre la apófisis mastoides, lo que significa que tanto la conducción como ósea como vibratoria o de las ondas sonoras como tal, se ve afectada en eh, en ambas circunstancias, a diferencia de la conductiva, como les mencioné. Bien, cuando hablamos de las causas comunes de hipoacusia, de igual forma se dividen tanto conducción y percepción. Cuando estamos hablando de la de conducción, principalmente puede ser por lesiones del oído medio, otitis,
¿sí? Como les mencioné, alguna lesión que cause problemas en la cadena de huesecillos, puede ser traumático, que no permita la transmisión de la señal, o la obstrucción del meato auditivo externo. Uno de esos casos es los tapones de cera. Por lo tanto, es recomendable siempre también acompañar estas pruebas con la otoscopía. En cuanto a las hipoacusias de percepción, las podemos dividir tanto en periféricas como centrales. Las lesiones de hipoacusia periférica, vamos a tener lesiones en la cóclea, en el órgano de corte, sería en el órgano receptor, que lo que generaría que el órgano fuese incapaz de recibir y transmitir la señal al nervio. En cuanto a alguna lesión del nervio, de igual forma, no va a ser posible la transducción de la señal, por lo tanto, o se verá afectada, y en este caso, recuerden, serían lesiones periféricas. En estas situaciones, la hipoacusia va a ser localizada, unilocular, de un solo lado. A diferencia de cuando hay lesiones centrales, que por ejemplo lesiones en los núcleos del puente, en los cuales no va a existir alguna lateralización, no va a ser unilocular, debido a que si recordamos lo que era todo el proceso de la vía auditiva, cuando estábamos en puente, tanto los núcleos, las fibras de las células que estaban en los núcleos dorsales y ventrales, se cruzaban, podían ascender tanto por el lado ipsilateral como contralateral. Por lo tanto, si ambos nervios y los órganos periféricos están funcionando correctamente y se llega al, al tallo encefálico, cuando se produzca esta distribución y esos ascensos, tanto ipsi como contralaterales, no va a haber la sordera, la hipoacusia debería ser bilateral, que es la forma de diferenciarla de las lesiones periféricas. Por lo tanto, esa era la importancia de la vía. Cuando hablamos de un diagnóstico diferencial de hipoacusia, recuerden, les dejo un cuadro, Weber, cuando era de conducción, iba a ser Weber lateralizado hacia el lado de la lesión. Si era de percepción, va a estar lateralizado hacia el oído sano, hacia el lado sano. Y Rinné, si era de conducción, Rinné negativo. Hipoacusia de percepción, Rinné positivo. Recuerden lo que les mencioné en las diapositivas anteriores. Otra prueba que se utiliza para también la hipoacusia es la de Schwarzbach, en la cual se pone el diapasón a vibrar aproximadamente por 20 segundos sobre la apófisis mastoide. Se deja allí por 20 segundos y si el paciente es capaz de escucharlo por más de 20 segundos, se va a denominar como Schwarzbach prolongado. En el caso de que sea menos de 16 o 15 segundos, se va a determinar como un Schwarzbach acortado, que es característico de la hipoacusia de percepción. Usualmente las que más se utilizan son las pruebas de Weber y de Rinné. Bien, ahora comenzamos con la evaluación de la rama vestibular. Bien, cuando hablamos de la exploración de la rama vestibular, siempre debemos hablar del vértigo. ¿Sí? Esta es la percepción falsa de movimiento de uno mismo o del que lo rodea. Por lo tanto, si recordamos las funciones de todo el aparato vestibular, tanto de los canales semicirculares como del vestíbulo como tal, se basaba en la percepción del movimiento. Es decir, que esos órganos receptores y la transducción de las señales se basaban por los estímulos de aceleración o desaceleración. En el caso del utrículo y el sáculo, cuando nos desplazábamos horizontalmente o verticalmente, y en el caso de las crestas y los canales semicirculares en las ampollas, era por rotaciones de la cabeza. ¿Sí? Entonces, en el caso de que exista alguna lesión en el órgano receptor, es posible que se produzca vértigo. Además, recuerden
que en la vía las, las conexiones que hacía los núcleos del complejo vestibular iban tanto a la pérdida del equilibrio, y recuerden quiénes son los encargados del equilibrio estático, utrículo y sacro, el dinámico, los canales semicirculares, y la propiocepción encargada por la médula, pero que en este caso el, gran parte del mantenimiento de la postura reposa en estos órganos. Por lo tanto, algunas fallas de los mismos, o tanto del nervio como de los órganos del vestíbulo, pueden causar, son causantes. Estas serían causas periféricas. También hay causas centrales, ¿sí? Y bueno, vamos a mencionar rápidamente las causas periféricas. La más común, entre las más mencionadas, es el vértigo paroxístico postural benigno, VPPB, vértigo paroxístico postural benigno, que se basa básicamente en, si recuerdan, el órgano de las ampollas está compuesto por las otoconias, que son las encargadas de, en el desplazamiento, excitar, generar peso para cuando existe movimiento del endolinfa, excitar a las células receptoras y generar el estímulo para enviar la información. En algunas ocasiones las otoconias se pueden salir de las ampollas de su lugar correspondiente y se atascan o se acumulan en los canales semicirculares. En este caso, esto puede producir el vértigo paroxístico postural benigno, que es uno de los más comunes. El canal semicircular más afectado siempre es usualmente el posterior. Esto puede ir acompañado de nistagmos. Recuerden las conexiones que había en la vía vestibular. Entonces, cuando se hiperexcita, cuando existen estímulos anormales, se va acompañado por señalizaciones anormales con los núcleos oculomotores. Importante que es al momento de evaluar al paciente. Otra causa periférica es la enfermedad de Meniere, en la cual se produce un aumento del líquido endolinfático que sobreexcita las células receptoras. Y también por último tenemos en las periféricas la neuronitis vestibular, una inflamación del nervio. Esas serían las causas periféricas. En cuanto a las causas centrales, ahí nos estaríamos basando en lo que serían en lesiones tanto en tallo como en el cerebelo. Puede ser por trauma, por ictus, un tumor, schwannoma del octavo par, que es un tumor que aumenta en la región del conducto auditivo interno, o puede ser, como les mencioné, de origen. Bien, acá les dejo un cuadro para que quien desee ahondar más en el tema en cuanto a las diferencias del vértigo central y el vértigo periférico. El inicio en el central es raramente agudo, en el periférico suele ser agudo, ¿sí? Los síntomas: inestabilidad, mareo, pulsión a un lado, sensación de caída o inversión del espacio. En el periférico es la ilusión de rotación. La hipoacusia es rara y en el vértigo periférico es frecuente. Como les mencioné, el tipo de nistagmo puede ser variable, rotatorio, puro, vertical, retráctil, dependiente de la mirada. Y en el periférico casi siempre horizontal en dirección fija. Bien, algo que no les mencioné es que en el vértigo paroxístico, en el VPPB, dependiendo del canal semicircular que esté afectado, va a ser suele variar el tipo de nistagmo. En el caso del posterior suele ser horizontal y rotatorio.
muy bien, ya conociendo las causas del vértigo, ya sea periférico o central, es importante cuando un paciente nos llega con esta patología o con este síntoma, es que debemos determinar dónde está la lesión, ya sea en la región periférica, como les mencioné, o en la central. Uno de esos test que se utilizan para determinarlo es el test de impulso de la cabeza. En este test, el experimentador se coloca frente a la paciente que va a estar sentada en una posición relativamente cómoda. Se le va a pedir que relaje la cabeza lo más que pueda y observe directamente a un punto fijo en el experimentador. Usualmente se pide que mire en el centro de los ojos. Por otro lado, el experimentador va a sujetar la cabeza de la paciente mientras ésta la mantiene relajada completamente y va a generarle movimientos de rotaciones rápidos y abruptos de aproximadamente entre 15 y 20 grados. El experimentador debe ver fijamente los ojos de la paciente, que deberían mantenerse mirando siempre al experimentador. En el caso de que se considere el test va a ser normal, se realiza a la paciente y esta no posee vértigo. En el caso de que la paciente curse con vértigo, después de realizarle una anamnesis eh, detallada, se va a considerar anormal en el caso de vértigo periférico si la paciente al momento de girar la cabeza produce unas sacadas, movimientos sacádicos con los ojos, en los cuales se dirigen rápidamente hacia donde se ha girado la cabeza y luego vuelven rápidamente para compensar el, el movimiento y mantener la mirada fija donde se le había pedido al experimentador. Esto tiene que ver el, con el reflejo vestíbulo ocular. Recuerden las conexiones que tienen la vía con los núcleos oculomotores, y esto se consideraría con una falla eh, periférica. Veamos el video. Se realizan los movimientos abruptos en la cabeza, 15-20 grados, y la paciente debería ser capaz de mantener la mirada fija en el experimentador. Como podemos ver, se genera y mantiene la vista fija. Esto se consideraría un test normal en el caso de que no haya la presencia de nistagmus. Muy bien, cuando sospechamos de alguna presencia de vértigo periférico, una de las maniobras que más se utilizan es la maniobra de Dix-Hallpike, en la cual se busca determinar si hay alguna, alguna falla, alguna lesión en los canales semicirculares. En este caso es muy útil para el BPPV, el vértigo paroxístico postural benigno, en el cual al realizar esta maniobra el paciente va a presentar nistagmus. En este caso, la maniobra consiste en que la paciente esté sentada, como vemos, gire la cabeza 45 grados y hacia arriba, se relaje y el experimentador va a jalar de ella para que se genere tanto movimiento de rotación y de cambio posicional, en el cual se van a estimular los canales semicirculares. En este caso, se debe prestar fijamente atención a el globo ocular. Veamos el video. Podemos ver cómo gira 45 grados, se eleva la cabeza y se le pide al paciente que se deje caer y mire hacia el lado. El experimentador mira fijamente los ojos y se descarta se confirma la presencia de nistagmus, que sería, en el caso de haberlo, positivo para posiblemente el BPPV. Se debe realizar de ambos lados, ¿sí? Y
con un reposo de 1 minuto aproximadamente entre cada maniobra. Otra prueba importante para el, el estudio de fallas en los canales semicirculares en todo lo que es el sistema vestibular es la prueba de los índices o prueba de Varani. Se le va a pedir al paciente que cierre los ojos, eleve sus índices en dirección al paciente, al examinador, perdón, y se va a observar si el paciente mantiene la posición o si se desvía hacia un lado. En el momento en el que sea positiva la prueba, se considera positiva, si se desvía y va a ser el lado hacia donde se mueva, va a ser el lado afectado. Acá podemos ver un video de la prueba de Varani, en la cual se le va a pedir a la paciente que eleve los índices directos hacia el examinador. Se le pide luego que cierre los ojos. En este caso sería normal, ya que no hay movimiento, no hay lateralización, va a ser una prueba de Varani negativa. En el caso de que sea positiva, podemos ver cómo la paciente genera un movimiento lateral. En este caso sería por problemas del oído afectado, sería el derecho en el órgano vestibular. Este es útil para valorar el equilibrio estático. Recuerden, el equilibrio estático es básicamente utilizado o lleva la información tomada por el utrículo y el sáculo en el complejo vestibular. Muy bien, otra de las pruebas utilizadas para el estudio de la rama vestibular es la prueba de Romberg, en la cual vamos a evaluar el equilibrio estático, también similar al anterior. En este caso, el objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. Se le va a pedir al paciente que la paciente se encuentra de pie con los pies juntos, los brazos estirados pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Resultados. Será negativa si la paciente se mantiene erguida y no se mueve. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida. En el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado. Al abrir los ojos, desaparecerá dicho movimiento. Se va a mover lateralmente hacia el oído afectado, en el caso de vértigo central, la paciente se moverá hacia cualquier dirección. En el caso de estar frente a un vértigo central, vamos a ver cómo la paciente, el desplazamiento no puede mantener el equilibrio y no es lateralizado, sino que es a cualquier dirección, que es lo que nos va a servir para identificar si es vértigo periférico o el vértigo central. Otra de las pruebas que podemos realizar para el estudio de algún problema vestibular en el aparato vestibular es la prueba de Babinski y Weil, en la cual se le pide al paciente que primero camine hacia adelante y de retroceso con los ojos abiertos y luego que repita la caminata pero con los ojos cerrados. En el caso de existir algún compromiso vestibular, el paciente va a generar lo que se denomina como marcha en estrella, girando hacia el lado afectado, hacia el oído afectado. Veremos el video de la línea media como ocurre en este caso. Ahora, si vemos un paciente simulado con patología vestibular, vamos a ver que al realizar la prueba oscilan hacia el lado enfermo. Vean ustedes el dibujo que está haciendo, en este caso en el piso, nuestro paciente simulado. Los trastornos de oscilación pueden ser diferentes y aquí estamos viendo la marcha en estrella. También podemos ver la marcha en ballesta o en de este lado del canal del aparato vestibular de este lado. Muy bien, la prueba de Unterberger también sirve para evaluar alguna afectación de los canales del aparato vestibular. En este caso va a ser valorar el equilibrio dinámico, que recuerden es
comandado por los canales semicirculares y las ampollas. Y la prueba consiste en pedirle al paciente que cierre los ojos y comience a marchar estáticamente en la posición en la que se encuentre, pero con los ojos cerrados. De ser negativa, va a permanecer su posición, y en el caso de ser positivo para alguna afectación vestibular, el paciente va a comenzar a girar hacia el lado afectado. Veamos el video. Resultados. Aquí podemos ver cómo será negativa si la paciente se mantiene erguida hasta terminar la prueba. Estáticamente en el lugar. Es negativa. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida y hacer desviaciones de más de 45 grados. En el caso de vértigo periférico, las desviaciones serán hacia el lado del oído afectado. Bien. Muy bien, para culminar, la última prueba que suele utilizarse, aunque es más en laboratorio y suele ser considerada como rudimentaria, es la prueba calórica, en la cual, en sospecha de vértigo periférico en los canales semicirculares, por ejemplo, en el virus paroxístico postural benigno, se aplica agua fría o caliente, la caliente de 44 grados, la fría de menos de 20 grados. Se va a añadir sobre los conductos auditivos externos. En el caso de ser la presencia de vértigo, de compromiso de ese canales semicirculares, al introducir el agua fría, se va a producir un nistagmo horizontalizado que huye, es decir, el movimiento de los ojos es se fuga del lugar de donde se está introduciendo el agua. En el caso de se introduce agua caliente, se debe realizar completamente lo opuesto, nistagmus, pero hacia el lado afectado y hacia donde se está introduciendo el agua. Les recuerdo, se hace regularmente Muy bien, muchas gracias, espero que hayan disfrutado la presentación.